¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Uno de los temas fundamentales de esta semana que está dando mucho de qué hablar y desde luego dará incluso hasta en las próximas semanas y meses es el tema de la quita de la deuda. Pero ¿qué se esconde detrás, ¿no?, de esas tan bonitas palabras, ¿no?, que dicen desde el gobierno? Vamos a sacar la deuda, vamos a retirar la deuda. Bueno, para comentar esto, el trasfondo, para desgranar el asunto, tenemos con nosotros pues a una persona que desde luego lo sabe explicar mucho mejor que yo, Daniel Lacalle, doctor en Economía, jefe en Tresis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Un placer. Uy, no te escuchamos, Daniel. ¿Cómo estás? Muy Ahora bien, sí. muchas gracias por invitarme. Un placer, Daniel. A ver, la primera ¿Me pregunta. escucháis? Ahora sí, Ahora Daniel. sí. La primera pregunta. ¿La deuda se puede eliminar? Porque claro, porque escuchamos al gobierno, escuchamos al PSOE, ¿no? Escuchamos a los socios independentistas de Sánchez y poco menos que parece que la deuda va a desaparecer, ¿no? Que nos condonan la deuda, parece que va a desaparecer. Entonces te pregunto, ¿puede desaparecer la deuda? ¿Hay ese milagro de hacer desaparecer deuda? Pues obviamente no, no se condona la deuda. Lo que se hace es que se mutualiza. ¿Qué significa mutualizar? Lo que significa es que si una comunidad autónoma tiene 200.000 euros de deuda y otra tiene 100.000, los 300.000 euros de deuda los asume el Estado y los ciudadanos de la comunidad que tiene 100.000 euros de deuda pagan mucho más, ¿no? En realidad es un truco para pasarle la deuda generada por la Comunidad Autónoma de Cataluña, que se ha dedicado durante años a gastar sin control pues en estas embajadas y en el independentismo y todas estas cosas, etcétera, para pasárselo al resto de los ciudadanos españoles, claro, ¿eh? Entonces, primero, obviamente, no se condona ninguna deuda, la deuda es la misma. Antes de este supuesto regalo de Sánchez, la deuda de España eran 2,15 billones de euros, deuda total de los pasivos totales de la... Es que la parte que le corresponde a Cataluña se la van a enchufar, un porcentaje a cada uno de los ciudadanos de nuestro país, claro. O sea que podemos decir básicamente que lo que hace la deuda es pasar de ser titularidad digamos, de las comunidades autónomas, en este caso de Cataluña, que es quien A ser titularidad del fundamentalmente Estado. a ser titularidad del Estado. Es decir, pero la deuda sigue ahí y aquí se da la paradoja, Daniel, de que comunidades, por ejemplo, como la Comunidad de Madrid, que tenía sus cuentas saneadas, ahora se va a encontrar con que tiene deuda, ¿no? Que le han impuesto la deuda, por Claro, así decirlo. claro, la Comunidad de Madrid que no se acogió a el Fondo de Liquidez Autonómica y que no tenía ningún tipo de, digamos, endeudamiento con el Estado y que tenía sus cuentas aseadas, como dices tú, pues ¿qué es lo que se encuentra? Lo que se encuentra es que cada ciudadano de Madrid va a pagar 500 euros más de deuda por culpa del acuerdo de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana para quedarse en la Moncloa. Es profundamente injusto. Es decir, básicamente esto es que si tú te has comportado de manera irresponsable, has sido manirroto y has despilfarrado el dinero y te has endeudado mucho, ahora los que lo han hecho bien, no se han acogido al sistema de liquidez autonómica y no han tenido esa situación, resulta que pagan más. Y bueno, pues obviamente es profundamente injusto y completamente, y va totalmente contra lo que se supone que es el sistema de financiación autonómica, que se supone que es un sistema, es verdad, en el que se le dan una serie de recursos a las comunidades autónomas, pero también responsabilidad fiscal, ¿no? Y el Estado, Daniel, como tal, pues claro, como dijimos, no cambia de titularidad la deuda, ahora pasa a estar de titular el Estado, por decirlo un poco en forma coloquial, pero ¿y el Estado puede sostener con ese aumento tan grande de la deuda, es decir, en términos absolutos, ¿no? Porque efectivamente, si se acogieran todas, estaríamos hablando de más de 80.000 millones, ¿no?, que se queda de deuda el Estado. Eso abulta al Pues es lo final. mismo. Ya. Para el Estado es exactamente lo mismo. Toda la deuda, la de las comunidades autónomas, la de la seguridad social, la de las administraciones locales, consolida, ¿no?, en la deuda total. Cuando hablamos de la deuda total, de los pasivos totales de las administraciones públicas, que son 2,15 billones, eso incluye todo eso, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que está haciendo? Mover cromos. ¿M? Está moviendo cromos de las comunidades autónomas al Estado. Y al mover cromos de las comunidades autónomas al Estado, los ciudadanos de las comunidades autónomas que han sido más irresponsables fiscalmente salen masivamente beneficiados y los ciudadanos del resto de las comunidades autónomas van a tener que pagar más de ese monto total. Pero es el mismo cálculo con respecto pues, a Bruselas, con respecto a todo. Y ya hablando en términos políticos, digamos, de estrategia política, claro, esto del gobierno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? El relato es, por ejemplo, por poner un ejemplo, Andalucía, ¿no? Si Andalucía no se acoge, le están condonando la deuda, pero Andalucía no se acoge, pues entonces es como, dice el gobierno, ¿no? Es como si le dicen a una persona que le vamos a condonar la hipoteca y no se adquiere a esa condonación. Ese es el relato un poco del gobierno, ¿no? Bien, ¿cómo crees que el Partido Popular pues, puede salir un poco a nivel de estrategia un poco de esta? Claro, porque es que la gente... Pues es muy fácil. Es Claro, muy fácil. El Partido Popular le tiene que explicar a la gente lo siguiente. El Partido Socialista no solamente no condona nada, sino que antes de depender de los independentistas estaba en contra de este sistema. ¿Por qué? Porque es profundamente injusto. Lo segundo que tiene que hacer el Partido Popular es desmontar el argumentario que tú acabas de decir, ¿no? El Partido Socialista dice, es que ¿quién va a rechazar que se le quite la hipoteca? Si es que no te quitan la hipoteca, pedazo de cara dura, si es que son unos mentirosos y unos trileros, no te quitan la hipoteca, te están pasando un trozo de la hipoteca del vecino irresponsable y despilfarrador. Yo hacía este símil, ¿no? Tú imagínate que hay un edificio en el que hay 10 vecinos y 9 de ellos tienen una hipoteca de 100.000 euros y uno tiene una hipoteca de 200.000 y aparece el administrador, Pedro Sánchez, del edificio, que se ha liado con el vecino de los 200.000 euros de hipoteca y dice, voy a condonar las hipotecas de todo el mundo y después hago una derrama a todos los vecinos y pasas de deber 100.000 euros a deber 110.000. Y de fondo, Daniel, para ir concluyendo, hay una petición del Partido Popular, eso sí, de cambiar, de modificar, de actualizar, podemos decir, el sistema de financiación autonómica, ¿no? Es decir, de forma multilateral, eso sí, el Consejo de Política Fiscal, todos reunidos, los consejeros de Hacienda de cada comunidad autónoma. Claro, ¿y eso es factible, reformar en estos momentos el sistema de financiación autonómica y en qué términos podría ser? Bueno, a ver, factible es. El problema, tanto por parte del Partido Popular como por parte de los partidos de izquierda y el Partido Socialista, es que todo el mundo quiere que 2 más 2 sumen 22. Y aquí hay un gran problema, o sea, porque cualquier momento, en el momento en el que tú abres el melón de la financiación autonómica, lo que estás literalmente es casi regalándole al Partido Socialista que se termine crujiendo impuestos a los madrileños. Porque no nos podemos olvidar que el único objetivo de todos los acuerdos del Partido Socialista con Esquerra Republicana, con Puigdemont, con el PNV, etcétera, etcétera, son acuerdos de privilegio a los independentistas y de expolio a los madrileños. Es lo que yo llamo separatismo centralista, ¿de acuerdo? Entonces, las comunidades autónomas del PP no pueden caer en la trampa que es la que nos está intentando meter el Partido Socialista, de decir, bueno, pues vamos a abrir el melón de la financiación autonómica, porque dice el Partido Socialista inmediatamente te va a decir, toma ya, y vamos a meter eso que llaman ellos la armonización fiscal, que es crujir a impuestos a Madrid, porque armonización no hay ninguna, que le han dado todos los privilegios a Cataluña, al País Vasco, etcétera, etcétera. Ese es el tema. O sea, el tema, lo que tiene que entender el Partido Popular es que tiene que empezar a pensar en su estrategia de comunicación no sobre lo que estamos hablando tú y yo ahora, sino lo siguiente. Siempre tiene que ir un paso por delante. Mira, hay que reconocerle al Partido Socialista que va siempre un paso por delante. El Partido Socialista sabe que esto que ha presentado es una aberración y que se va a rechazar. Pero el Partido Socialista sabe que si tú te pones negociador amigable, etcétera, y dices, bueno, pues venga, vamos a discutir el tema de la financiación autonómica. ¡Bum! Ya te han clavado el expolio fiscal a Madrid. Es decir, tienen que ser un poquito más
¿sabes? Mirar un poquito más, no a este movimiento, que además hay que reconocerle al Partido Popular que ha reaccionado muy bien. Porque lo peligroso hubiese sido que hubiesen dicho, no nos gusta el acuerdo, pero vamos a presentarnos y hacernos fotos con María Jesús Montero y con Sánchez para que parezca que es que el gobierno es muy dialogante, etcétera, y en realidad nos están imponiendo cosas, como ya ocurrió en el pasado, ¿te acuerdas? Cuando se presentaban uno detrás de otro para hablar con Pedro Sánchez no hacía absolutamente nada, pero se hacía la foto diciendo, veis, pero si yo hablo con ellos, ¿no? Entonces, el Partido Popular sí lo ha hecho muy bien con esta primera parte de la comunicación, pero tiene que entender la segunda. Tiene que entender que el objetivo final del Partido Socialista es convertir a Madrid en un infierno fiscal como el resto de las comunidades autónomas en las que tiene o poder, digamos, secundario, ¿no? Como pasa con los independentistas que son sus socios, ¿no? Daniel, y para terminar, que estamos a finales de febrero y todavía no tenemos presupuestos, Daniel. Bueno, eso da igual. Lo de los presupuestos en España es un cuento. Y lo ha sido siempre, esto no es de ahora, es un cuento. En España no hay presupuestos, se prorrogan. Este gobierno ha vivido con presupuestos prorrogados, pues creo que son 3 de los 6 años que ha estado en el gobierno, ¿sabes? Y además es que a este gobierno le importan los presupuestos, nada. Porque si este gobierno se ha sacado de la chistera 2.500 millones para comprar acciones de Telefónica sin espacio presupuestario, se ha sacado 18.000 millones de acuerdo con Esquerra Republicana, se ha sacado no sé cuántos mil millones de acuerdo con Puigdemont y con el PNV. Si es que a este gobierno los presupuestos les dan exactamente igual, son papel mojado siempre, ¿no? ¿Por qué? Primero, a mí me da igual que presenten los presupuestos, se van a inventar los ingresos. Los ingresos van a ser una filfa, y los gastos también, ya ves tú. Y si el problema aquí, Hugo, no es el gobierno que está haciendo lo que le da la gana porque le dejan hacer lo que le da la gana. El problema es esa Comisión Europea que está desatendiendo todas sus responsabilidades y que está dejando que el gobierno de España se comporte exactamente como se comportaba el gobierno griego antes de la crisis, y mirando hacia otro lado. Ese es el problema. Y el problema, obviamente, es que esto va a ir a peor, porque claro, las comunidades autónomas creen que tienen que pedir más fondos. En vez de gestionar mejor, en vez de decir vamos a tener más responsabilidad sobre nuestros impuestos, vamos a tener más capacidad de reducir los impuestos a nuestros ciudadanos, la mayoría de las comunidades autónomas creen que lo que tienen que ir es a un Estado que está medio quebrado, deficitario y endeudado a pedir dinero. ¿Pero qué dinero? Pero vamos, a mí hay una cosa que me revienta, y perdona que es que me extienda, es que me revienta cuando escucho a las comunidades autónomas, y me da igual el color, hablar del derecho al déficit. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Sabes? ¿Cómo que derecho al déficit? ¿Pero de dónde ha salido esto? ¿Sabes? Entonces, me preocupa, como ciudadano madrileño, que todo el mundo tenga como objetivo que los ciudadanos madrileños, que ya pagan un montón de impuestos, paguen muchísimos más impuestos y además que se les pase a los ciudadanos madrileños la deuda de los que lo han hecho mal. Daniel Lacalle, doctor en Economía, economista jefe en Tresis, un placer, muchísimas gracias. Siempre un gusto, gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos ustedes. Recuerden suscribirse, recuerden seguirnos en nuestra página, en la página del periódico, en esdiario.com, para mantenerse diariamente informados. Nos vemos. Gracias.